somos Shabat, Beñat y Paula. Y bueno, pues ya te he explicado que estamos haciendo el trabajo sobre la guerra civil, ¿no? Y pues ahora a ti te vamos a hacer unas preguntas. Pues todas las que quieras ya te diré, las que sé, las que vi. Vale, bueno, pues ¿cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tu nombre y tus apellidos? Los nombres míos, y yo, apellido. Juana. ¿Y el apellido? JR Aguirre. Vale. ¿Y cuándo naciste? ¿En qué fecha naciste? El 24 de junio de 1924. ¿Y el lugar? El lugar. Pasajes. ¿Dónde nací yo? Pasajes. En Pasajes, en Alfa. Muy bien. ¿Y ahora cuántos años tienes tú? 86. ¿Y en qué edad viviste tú la guerra civil? ¿Cuántos años 12. tenías? 12 años. ¿Y cuántos hermanos erais en la familia? Pues 3. Pues la guerra civil empezó... El día que entraron en aviación. El día 27 entraron las tropas en Beasain. El 27 de junio. Julio. Entraron las tropas. Nosotros estábamos todos en la bodega. Porque era casa de la Renfe, y las casas de la Renfe son casas bajas. Y vivíamos cerca de la estación de Beasain. Y claro, nos rompen, llamaron la puerta a salir. Y salió mi padre, el primero salió, mi madre no le dejaba salir. Voy a salir porque yo no he hecho nada y nada. Salió, que decía que había un herido en la puerta. Y claro, un herido había. Se metieron, mi padre puso un colchón en la cocina y le tumbaron allí. Y allí estuvo tumbado y la puerta pues se cerró. Al rato, un portazo que nos tiraron la puerta pero de cuajo. Nos rompieron toda la puerta. Y es cuando mi padre salió, y al salir de la puerta es cuando le dieron el tiro a mi padre. En la misma puerta de casa. Y claro, cogieron, le metieron dentro. Le pusieron al lado del otro, el otro estaba vivo. Y el capellán, a todo trance, quería confesarle. Y él decía, yo no me confieso, decía. No me quiero confesar y quiero morir y ponerme al lado de mi amigo. Y mi padre al chico no le conocía cuando le hirieron. Pero ya supimos que era hijo de Beasain. Además, primo de la mujer de Franco, la madre del chico. ¿Y tú viste a tu padre morir? ¿Tú le viste cómo...? Yo morir, no le vi morir, pero oímos el grito que pegó. Porque él pegó un grito que todavía yo creo que lo tengo en los oídos metido. Un grito y para cuando nosotros subimos de la bodega y salí a la calle, ya estaba muerto. Morir no le vimos morir, pero mi hijo, Tu hijo no. el otro que murió, aquel le mandó mi madre al cementerio, a Beasain, para que le recogería El reloj el reloj y el dinero y las cosas que tenían. Viene a casa y dice, mamá, no le he conocido a la Ita. No la has conocido, no. Porque tiene toda la cara deshecha. No sé lo que le harían, porque la cara deshecha no llevó. No llevó la cara deshecha cuando le mataron. Vete a saber lo que le hicieron allí. Y así estuvimos, días. ¿Pasabais mucho hambre vosotros? ¡Hambre! Yo iba a comer al auxilio social. El auxilio social estaba al lado del cine viejo de Beasain. A mí me tocó ir arriba al hospital, porque como éramos muchos, no entrábamos en un... Mi hermano,
donde estaba el casino. Bueno, vamos, arriba en el hospital teníamos que rezar para comer. O cantar el Cara al Sol. Y abajo cantábamos el Cara al Sol. De tanto que canté el Cara al Sol, no me acuerdo nada. Mamá, pero no sueles oír. ¿Eh? Ahora cuando sueña, lo oye. No me acuerdo nada del Cara al Sol. Y luego rojas, caseras, y todas nos burlaban de todo. Todo. Pues, comer, eso sí, comer nos daban bien de comer. Eso ya tenía. Pues como teníamos que cantar el Cara al Sol, pues las más mayorcitas íbamos más tarde, ya cuando terminaban de cantar el Cara al Sol. Para no tener que Cuando cantar. tenía que cantar. Me dice un día el cura, porque el cura también iba al auxilio social a ver cómo nos portábamos, ¿eh? Me dice, le voy a decir a tu madre que vienes todos los días tarde a comer. Yo no vengo tarde. Yo vengo cuando se termina de cantar porque estoy trabajando en casa y tengo... Y además, si se lo va a decir a mi madre, vaya y se lo diga. Mi madre ya sabe por qué vengo yo tarde a comer. Claro. El Cara al Sol y por Dios, por la patria y el rey. Vamos, por Dios. De tanto que canté ya no sé esos cantares. No hace falta que te acuerdes. Luego íbamos a Navarra. Pero eso más tarde, eso es ya Sí, la pero posguerra. en la posguerra, que nos quitaban todo. Veníamos con alubias, Iban con a patatas. comprar patatas Y a mi madre, como no pagábamos el tren, pues íbamos a Navarra. Nos quitaban todo en Alsacia. Yo, No os dejaban traer. No, porque Hola. se ya decían que nos metíamos en el extraperlo. se consideraba que era para revender. Y nosotros, No era el caso. mi madre traía para comer en casa. ¿Qué fue aquello? Donde la Sainz fue... En todos los lados. No lo sé, pero donde la Sainz siempre he tenido... que fue duro, ¿eh? Allí en la carretera, en la cuneta, entrando todas las tropas y... Vamos, por favor. ¿Y qué pasó con CAP? ¿Eh? Durante la guerra civil, ¿qué pasó con CAP? ¿Con Cat? ¿Qué hacían en CAP? Entonces hacían cañones allí también. Y mandaron entonces, despacharon a mucha gente porque se quedaron sin trabajo. De Beasain se fue cantidad de gente, cantidad, ¿Y a dónde se fueron? A sus pueblos. a sus Luego pueblos. volvieron a... No había trabajo y coger los colchones, llevar en carretilla hasta la estación ¿Y el trabajo lo hacíais en buenas condiciones? ¿eh? ¿El trabajo lo hacíais en buenas condiciones? Estos no llegaron a trabajar con esa edad. No. ¿Y tus ¿Los padres? padres? El padre Mi padre trabajaba en la Renfe. era ferroviario. Luego la abuela... ¿Y sabes lo que tenía? Que los la abuela ferroviarios, entró decían que eran- de guardabarreras. ¿eh? Le cogieron de guardabarreras a tu madre después de morirse él. Después de ya en vida del abuelo ya. ¿En vida o en muerte? Yo ya se había muerto. No, Todavía vivía. todavía vivía cuando estaba el abuelo. Claro, cuando salía él del trabajo, iba donde la abuela le mandaba a casa y él se quedaba en el paso nivel con los amigos. Bueno, pero eso era otra cosa. Fue terrible aquello. En aquel tiempo, ¿los curas estaban a favor de Franco? Que le iban a cortar el pelo. La iban a cortar el pelo y pues me lo corten. ¿Y quiénes eran los requetés? ¿Qué eran los requetés? Los requetés, no te sabes quién son. ¿Y qué eran? ¿Qué era? Porque tan pronto son requetés como son falangistas o son comunistas. Porque las que iban a servir la comida al auxilio social y eso, no creas que eran falangistas ni margaritas, ¿eh? Eran margaritas.
margaritas, la boina que llevaban. Yo. Al servicio de servicios sociales. ¿Familia qué situación económica tenía? ¿Cómo andaba ese dinero? ¿Cómo andábamos con el dinero? Cuando murió el padre, mal. Vale. En la Renfe, pues, fíjate. La abuela trabajaba, la madre trabajaba, pero 3 hijos a su cargo y trabajaba limpiando, luego lavando ropa por las casas de Yasain. Uy, mi madre salía a las 2, siguió por la mañana, de 6 a 2 al Paso Nivel, comer y ya se marchaba hasta Salvatore, a pelar mimbre. Mi madre ha trabajado, ¿cómo trabajó la pobre? Y no tenía un real para comprar una mandarina siquiera. Entonces no era como ahora, que era Buah. una pensión o no sé, entonces no había No. pensión ni de viudedad ni nada. Nada, yo estaba todo el día metida cuando salía de eso, en el muelle. Y le decían las mujeres a mi madre, Vicenta, si hemos ido a su casa y no está la Juanita en casa, para que le daríamos puerros o así, que teníamos la huerta. Uy, a la Juanita, si queréis pillarla, al muelle. Allí la pilláis enseguida. Al muelle le llamaban a la estación. La carga y descarga de mercancía se hacía en la estación y allí pues los chavales del pueblo Jo, iban aprovechaban todos los del frontón. si había... Toda la portería. Y yo le dije a mi madre, y yo voy a estar aquí viendo cómo se llevan todos el carbón y las leñas y todo. No. Se llevaban todo lo que pillaban, pues yo también. Es que no podíamos vivir. Si llevaban mercancías con chocolates, no desprecintaban y chocolate para casa. Fue muy duro. Naranjas, pues Lo naranjas. de Versailles fue muy duro. Ver aquello, ver allí, caerse los muertos. ¿Y qué tipo de ropa llevabas en ese tiempo? ¿Qué tipo de ropa? ¿Faldas? ¿Los pantalones no se podían llevar, no? Pantalones, No. los hombres solo llevaban. Nosotros nos dejaban. Las mujeres no llevaban faldas, las mujeres. Se les encogían con el agua. ¿Y si no, qué tipo de ropa? No, pues como ahora, las ropas Vestidos. corrientes, pues así, como Vestidos. estáis así vestidos vosotros. Pero Con no pantalón, se llama pantalón ni... El vestir no. Las chicas vestidos. No, hombre, algunos que eran falangistas y eran requetés y eso, pues iban vestidos con el uniforme. Pero los demás, los rojos, porque no teníamos ropa roja. Ay, 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 ay. ¿Y cómo era el uniforme de los falangistas? De los falangistas, ¿no has visto? Estos además son niños, además. Estos son como... ¡Uy, niños, niños, niños! Pues claro. Estos no son ya niños, No, ¿eh? 16 Pero años. para explicarnos cómo viste tú, o lo que viste Pues- tú. Azul, Con la camisa azul. el pantalón y la camisa azul, y luego la boina y los requetés, pues la ropa color caqui. Boina roja. ¿No? ¿Eh? Los falangistas la boina roja llevaban, ¿no? No, los falangistas no llevaban boina roja. ¿No? No, una gorra, como llevan los soldados las gorras hechas en azul. Mm. ¿Y cómo estaba la situación de la mujer en aquella época? ¿Las mujeres cómo se apreciaba a las mujeres o se menospreciaba o No, no. cómo estaba? No. Pues bien. Bien. ¿Podían trabajar fuera de casa y así? Trabajar en fábricas. Sí. Yo ya me apunté, pero no me cogieron. No.
O sea, y cuando se casaban, luego ya después de casarse, ¿podían trabajar fuera de casa o tenían que ser amas de casa? Entonces no se trabajaba así las mujeres, como trabajaban en las fábricas. Cuando se casaban generalmente lo dejaban. Por ejemplo, la madre de esta no. La madre de esta Mi madre no pudo dejar el trabajo hasta que se murió. trabajó toda la vida, pero fue... Aquella- Ya nos tocó buena. Buena nos tocó. ¿Y qué castigos les ponían a las mujeres en la guerra civil? Si hacían algo mal o los castigos que les ponían. No sé, eso no... Mamá, los castigos que les ponían eran el darles aceite de recinos, ¿oís decir? Nos daban, si no nos portábamos bien, pues nos amenazaban con aceite ratino ¿Y eso o qué? cortarnos el pelo al cero. A mi madre, ¿cuántas veces le dijeron que le iban a cortar el pelo al cero? Porque mi madre no se callaba. Mi madre no se callaba ni por María Santísima. ¿Y lo del aceite de... ¿eso qué es? ¿Aceite ratino? El aceite de retino es, por ejemplo, para menospreciar a la persona, le hacían beber mucho aceite de retino y luego lo paseaban por la calle y se iba cagando por la calle. Mi madre no se callaba, porque Entonces, mi madre estando en la gallita de ella, la amenaza entraban era- los falangistas y entraban los requetés. Porque aquellos no tenían garita en el paso nivel y entraban donde mi madre. Y mi madre, ellos hinchándole, y mi madre pues no se callaba. No se callaba mi madre. Y le decía, mira que le vamos a cortar el pelo, pues me lo corten. Pero no me callo. Y si no, no entrar aquí vosotros. Vosotros no tenéis derecho de entrar a esta garita. ¿Qué era En el paso nivel, ¿Dónde pues, estaba el la guarda? caseta, el que vivía allí en la casa, bien, pero había, para los que iban de fuera a trabajar, pues las garitas, chabolas, Era como una chabolita donde estaba Muy majas. el guarda. y donde estaba el guarda de noche. Mi madre, mi madre, mira que la vamos a matar, pues matarme. Pues ya está. Lo del aceite de racimo es eso, era el menospreciar a la persona. Colina, en Versailles, no sé a cuántas cortaron el pelo, Para luego los hacían pasear por la calle y la persona pues se iba haciendo los retrocesos y era el ridiculizarle, el menospreciar a la persona. Fue de miedo. Todo de Versailles fue de miedo. Todos los también donde mataron, pues sí. Pero así. El grito que pegó mi padre, madre de Dios. Cuando tu padre le pegaron el tiro, ¿cuántos años tenía? Mi padre 30 años. No, esta 12. 37 o 30. No, tú. Ah, yo. 12. 12 años cuando entraron las tropas en Versailles. La guerra empezó el 18 de julio y en Versailles las tropas entraron el 27. Y del 27 al 28, esa noche, fue en Versailles muy trágica. Muy trágica fue. En los papeles que te he dado ahí, Sí, luego... ¿Y hacíais fiestas y cómo os divertíais? ¿O salíais de noche o...? entonces Ahora te existían está esas preguntando cosas. por tu juventud. ¡De Ahora te noche! quieren preguntar por tu Uy. juventud. Entonces no salían de Poca noche. ¿Con 12 años dónde íbamos a ir? No, Pero luego 15 o en la 18, posguerra, ¿no? cuando eras ya más... Ya, cuando ya tenía 15 o así. Sí, Sí.